¿cómo se dice y cómo es? ¿Recuerdan ustedes al Chavo? ¿Cuántos de ustedes se vieron al Chavo? Que cada que el Chavo decía algo mal dicho, siempre estaba Kiko y ahí al lado y le decía, así no se dice. Y entonces el Chavo empezaba a jugar, ¿cómo se dice? ¿Y cómo es? ¿Y cómo se dice? ¿Y cómo es? Se repetió un montón de veces allí. Entonces, muchas veces nosotros, yéndonos a nuestro tema espiritual, nos funciona de la misma manera. Porque nosotros no preguntamos cómo se dice y cómo es, sino que nosotros como lo entendemos, así lo vivimos. Y ahí es donde nos encontramos muchas veces viviendo en una mala interpretación. No nos hemos dado cuenta que no es simplemente la broma que hacía el Chavo del Ocho, sino que es realmente un tema que merece mucha seriedad para que podamos nosotros saber que la interpretación que estamos recibiendo, la interpretación que estamos teniendo, porque cuando usted hace el estudio de las escrituras en su casa, usted interpreta o usted, según como el Señor le está hablando, a qué lo está conduciendo. Y ahí es donde necesitamos una interpretación buena, una interpretación clara, para no considerar que estamos caminando el camino correcto cuando nos estamos haciendo por todo lo contrario. Me sorprendía mucho porque leía un enunciado acerca de Sir Robert Casement, un diplomado irlandés que fue condenado a muerte por el gobierno o el reino del Reino Unido, Inglaterra, a muerte por una coma. Él era un diplomado y tenía que pasar siempre el informe, y en el informe colocó una coma donde no iba, y claro, el enunciado cambia totalmente, y por eso fue llevado a pena de muerte. Una coma. ¿Por qué? Porque se malinterpretó. Cuando nosotros malinterpretamos las cosas, en este caso las escrituras, entonces no estamos sirviéndole a Dios o no estamos caminando con Él, pero estamos creyendo. Y ahí es donde tenemos que tener sumamente cuidado para que no nos suceda como le sucedió a este diplomático. En 1977, cuando el presidente de los Estados Unidos era Jim Carter, este presidente visita Polonia, que Polonia en ese momento era un país comunista. Y él lo visita en esas relaciones políticas que siempre hacen los gobiernos. Y resulta que el intérprete que tenía el presidente de los Estados Unidos interpretó mal una frase que llevó al presidente a ser señalado por toda la comitiva que tenía a su alrededor, porque supuestamente estaba expresando mucha cercanía con un país que era comunista en ese entonces. Lo que el presidente dijo, o lo que más bien la frase que el presidente había mencionado era: abandoné Estados Unidos esta mañana. Pero el intérprete lo que dio a entender era: he abandonado Estados Unidos para no volver jamás. Por un poquito se equivocó, ¿cierto? Sobre todo eso del traducir de un idioma al otro se presta para muchos malos entendidos o malas interpretaciones. Y cuando hay un traductor en el medio porque los otros dos no saben, ahí es donde llevamos muchas veces del bulto. Porque me ha pasado, he estado en congresos en donde el expositor o el pastor
está dando el mensaje y hay un traductor, pero el pastor o el expositor entiende un poco el español. Y entonces cuando el intérprete dice algo que no es, entonces si lo logra entender el pastor, va diciendo, no, no, no. Pero como nosotros no estamos entendiendo lo que se habla en el idioma, entonces creemos a lo que nos dice el traductor. Y si la traducción es como la hizo este intérprete del presidente Jim Carter, entonces imagínense a dónde nos va. Por eso todos los compatriotas quedaron atónitos al ver que su presidente estaba teniendo mucha empatía con un país comunista. Y cuando el daño se hace, es difícil para repararlo. ¿Por qué? Porque desafortunadamente nos cuesta mucho el desaprender para volver a aprender. Y porque siempre nos quedamos en que yo sé lo que tengo que hacer y nadie me va a quitar eso. Y ahí me arraigo. Y eso es lo que nos lleva a nosotros a alejarnos cada día de lo que el Señor quiere para nosotros. Por eso, la interpretación no es una tarea fácil y menos una interpretación de las Escrituras. Por eso ella misma dice que la Escritura se interpreta a sí misma. Pero para que usted y yo podamos ver la interpretación de la Biblia o las Escrituras, tenemos que prestar mucha atención, ser muy buenos observadores para poder obtenerla. Y las redes sociales hoy nos están matando precisamente en esa falta de observación. Porque es mucho más fácil yo ir a las redes sociales que dedicar tiempo a esculcar o escudriñar la palabra para que me hable. Ya hoy con lo de la inteligencia artificial estamos, pero hablaba con un sobrino de mi esposa que está metido, con el hijo de la hermana Amanda, que él está muy metido en todo esto de la tecnología y todo esto, y él me decía, no sé en qué país habilitaron un robot de estos de la inteligencia artificial y le dieron una orden. Y la máquina esta se tomó tan en serio la orden que aún sus propios creadores no iban a ser capaces de hackearlo. La orden era que no se dejara hackear. Pero la orden la llevó a tal límite que ni sus propios creadores podían ingresar a él. Lo que les tocó, apagarlo. O sea que se perdió no sé cuánta plata en ese muñeco. ¿Por qué? Porque a la inteligencia artificial se le abren los límites y ella se autoprograma. Yo me veía estos días, pero no recuerdo cómo se llama la película, porque solamente me vi un corto en donde las amas de casa, sirvientas o las que hacen los quehaceres en la casa, como llaman, eran estas máquinas. Y usted las podía escoger bonitas, feas, como usted quisiera. Y resulta que el dueño de la casa, el jefe de la casa, consiguió una muy bonita para que le ayudaras con sus tareas porque su esposa tenía cáncer y estaba hospitalizada y la iban a dejar mucho tiempo allá y él no era capaz con los niños. Por eso, mamás, enseñen a los esposos a criar niños para que cuando usted llama para el hospital él no se embale y no consiga otra. Entonces, él consigue esta máquina porque no era capaz con sus dos hijos. Y resulta que esta máquina empieza a leerle sus emociones y que él estaba muy triste porque su esposa no estaba. Y esta máquina toma el rol de su esposa. Y él cae en esa debilidad, pero cuando ya cae, él reacciona y le dice a esta máquina, gracias a mi hermano, le dice a esta máquina, no, esto no puede ser. Incluso le ponían nombre y todo. Y esto no puede ser, pero ya la máquina se había enamorado.
Y el problema era él porque la máquina era más fuerte que él. Entonces, mis amados, no podemos nosotros nunca querer, así tengamos la sabiduría, el conocimiento, como lo quieras llamar, de nosotros querer clonar o hacer algo similar a la creación, a lo que hizo Dios con cada uno de nosotros. No, es imposible. Pero necesitamos prestar mucha atención en cómo se dice y cómo es. Necesitamos prestar mucha atención a la interpretación de las escrituras para no terminar en una pena de muerte como terminó el diplomático. O peor aún, o bueno, peor de la muerte no creo que no hay nada más, ¿cierto? Sin Cristo. Pero como el presidente de los Estados Unidos en 1977, porque quiso hacer bonito y salió haciendo feo, porque se llevó un colombiano a traducir por allá. Entonces, cuidado. Por eso las preguntas cómo se dice y cómo es, más que una broma del Chavo del Ocho, es que nosotros tengamos la certeza de que estamos en lo correcto. Y no que vamos camino a una perdición, pero con toda la mentalidad de que vamos camino a salvación. Y quiero que me acompañen la escritura al Evangelio de Juan, capítulo 21. Porque aquí vemos una mala interpretación. Pero porque lo veamos en la escritura, no se convierte en la justificación para que usted y yo tengamos la licencia para hacerlo. Capítulo 21 del Evangelio de Juan. Yo les voy a leer la versión, la Nueva Biblia de las Américas. Y cuando usted lo tenga me dice amén. Dice así, y leo a favor de ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción de su Santo Espíritu. Pedro, verso 20. Verso 20. Pedro, volviéndose, vio que le seguía el discípulo a quien Jesús amaba, el que en la cena se había recostado sobre el pecho de Jesús y le había preguntado, Señor, ¿quién es el que te va a entregar? ¿Quién era ese? Juan. Juan. Pedro dijo, vean a Juan lo que está haciendo, ¿cierto? Verso 21. Entonces Pedro, al verlo, dijo a Jesús, Señor, ¿y este qué? Jesús le dijo, si yo quiero que él se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Tú sígueme. Verso 23. Y aquí está el centro del mensaje de hoy. Por eso el dicho se propagó entre los hermanos que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino si yo quiero que se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Amén. Padre, en el nombre de Jesús damos gracias por el poder de tu palabra. Señor, ayúdanos a poder entender lo que quieres hablarnos en esta mañana. Que nosotros podamos, Señor, a través de tu palabra ver lo que nos quieres mostrar y hacia dónde nos quieres conducir. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y usted, iglesia, dice, gloria al Señor. Puede sentarse, mis hermanos. ¿Se da cuenta que entre los discípulos también hay un chismosito? Pero esa no es la excusa
o el argumento que usted y yo debemos de tener para pegarnos de esto y seguir haciendo lo malo. Cuando nuestro hermano hace lo malo, usted y yo estamos llamados o advertidos a no repetirlo, a exhortarle para que corrija. No lo contrario. Pero si ese es mi líder, entonces me uno. Si él lo puede hacer, yo lo hago. No, error. Error. Si nosotros prestamos toda nuestra atención a este texto, especialmente en el versículo 23, dice que el dicho o el chisme, como lo quieras llamar, se propagó entre los hermanos. Y digamos que los hermanos eran solamente los otros 10, ¿sí o qué? No vamos a decir que salieron por allá a decirle al pueblo, no. Que fueron entre ellos. Ay, vea, él tiene la rosca, lo van a dejar ahí vivo hasta que vuelva el otro. No. ¿En dónde está el centro? ¿Qué es lo que el Señor quería decirle a Pedro? ¿Qué es lo que quería enseñarle? Porque cuando nosotros vemos esto, o cuando lo entendemos en la forma nuestra, no lo vemos como malo. Pedro no lo compartió como tiene envidia, no, simplemente el Señor dijo que no iba a morir. Pero no fueron esas las palabras del Señor. Entonces, cuando usted y yo malformamos o cambiamos las palabras, estamos dañando el mensaje. Por eso la misma escritura nos enseña y la misma escritura nos está diciendo, no le pongas y no le quites ni una coma. Porque cuando le ponemos o le quitamos, porque en ocasiones somos expertos nosotros en querer ayudar al Señor. Y el Señor nos dice por aquí, no Señor, por aquí salgo más ligero y evangelizo más. Y ahí es donde tenemos que tener nosotros claridad. Pablo quería ir a predicar a Asia. Pablo siempre dijo, yo no voy a ir a sembrar en fundamento ajeno. Yo no voy a ir para que digan, sí, allá fue Julano. Y por eso Pablo se expandió a otros lugares, porque tenía en su mente que no iba a caminar la misma ruta que caminó nuestro Señor Jesucristo, sino que iba a ir a otros que también necesitaban de él, o de la palabra del Señor más bien. Pero cuando Pablo quiso ir a Asia, el mismo Espíritu de Dios se lo impidió que fuera. Yo muchas veces he enseñado de eso y les he dicho, si eso pasara hoy, entonces reprendemos el diablo y todo, porque ¿cómo así que no podemos ir a llevar el mensaje? Ese no es Dios. No conocemos entonces a Dios. Y ahí es donde usted y yo tenemos que estar claros en cuanto a lo que estamos nosotros recibiendo o lo que estamos entregando. Hace como 15 días hablaba con alguien, o escuchaba, más bien no hablaba, escuchaba a alguien que decía que había hablado con Satanás y que Satanás le había dicho que él ya estaba vencido. ¿Será que necesitamos que Satanás nos hable para entender que está vencido? Pero la pregunta que yo me hice, que no le hice a la persona, y no yo me hice, y después le hice a mi esposa, si Satanás está vencido, ¿por qué él pelea tanto con Satanás? Si ya Satanás le dijo que está vencido, ¿por qué no lo deja quieto? Entonces no encontramos la lógica entre lo que decimos y hacemos. Y ahí es donde nos estamos quedando, porque hacemos nuestra voluntad. Y cuando hacemos nuestra voluntad y la disfrazamos de que es la voluntad de Dios, entonces Él nos va a decir, no te conozco. No sé quién eres, así hayas echado demonios, si hayas hecho lo que le saques que hayas hecho. ¿Cuál es la interpretación que tenemos usted y yo acerca de lo que las escrituras nos están hablando? Para no salir a dañar a otros con nuestra mala interpretación. ¿Por qué no hay claridad? ¿Usted quiso decir esto?
es que yo entendí esto. Y así llegamos a algo concreto para simplemente no dañar a otros o yo no ser dañado. ¿Qué fue lo que sucedió aquí con Pedro? Pues para los discípulos fue normal, porque no vemos que la escritura diga, ay no, ellos hicieron un botín ahí y huelga y se rebelaron para decirle a Jesús, si ese vive yo también. No, simplemente nos hacen énfasis en lo que Jesús quería enseñarle a Pedro. Porque el Señor es claro cuando le comunica a Pedro lo que quería. Por eso dice ahí en el verso 23 que no fue eso lo que el Señor le dijo, sino que lo que le dijo era, si yo quiero que se quede hasta que yo venga, a usted qué le importa. ¿Cierto? A lo paisa. Más que Jesús era, recuerde que era judío, no paisa. Pero así nos era. A veces nosotros le decimos, no sé usted, pero yo a veces le digo a los niños míos, ¿y a usted qué le importa si a la otra no le he pegado? Esta semana nada más me hicieron enojar y ellos son felices prendiendo el televisor para comer. Entonces me hicieron enojar, les dije, no me van a prender el televisor. Entonces Sara cogió el plato y se devolvió para la cocina. Como quien ya no aprende el televisor, ¿para qué vamos a sentar allá en la mesa? Y se volvió para la cocina, pero Felipe se quedó allá. Entonces Felipe prendió el televisor y le puso muy bajo volumen y yo atrás en la alcoba, yo no escuchaba. Entonces Sara se va y me dice, Felipe prendió el televisor. Así. Se pone la mano así como todas las mujeres así. Entonces yo le digo, ya mami, ya voy. Yo estaba terminando algo ahí y me demoré como 10 minutos y ella volvió. Y no le vas a hacer nada. Entonces ya yo me paro, voy donde Felipe y le digo, ¿por qué prendiste el televisor? Ah, yo ya acabé. Era mientras comía, ¿cierto? Ya no tenía yo argumentos, me demoré mucho para llegar y él ya había acabado. Yo ya acabé. Entonces yo me devolví y Sara me mira y yo, ya acabó. Porque ella estaba esperando que yo le diera tabla a Felipe. Entonces, así muchas veces nosotros somos. Si a mí me pasó, que le pase al otro. Entonces no somos misericordiosos en cuanto, hey, yo te voy a advertir para que lo que me pasó a mí no te pase a ti. No, sino antes yo lo empujo para que pueda caer. Esto es lo que el Señor nos quiere mostrar y nos enseña y le enseñó a Pedro. Pero usted encárguese de lo que tiene que encargarse. Usted simplemente sígame. Fue lo que el Señor le dijo en el verso 22. Tú sígueme. Si Juan me sigue, si Juan no me sigue, si Juan vive, si Juan muere, sígame usted. Nada más. Por eso el Señor no tenía que darle a Pedro explicaciones de si, por qué lo iba a dejar a él que viviera hasta que él volviera. O hasta que lo llamara a su presencia. Bueno, como dijo él ahí, hasta que yo regrese. No necesitaba saber el por qué, si era el preferido, lo amaba mucho, no. Porque tenemos que entender algo. A Juan se habla que Juan era el discípulo amado, pero Jesús nunca dijo eso. Eso fueron palabras del mismo Juan. Así como yo les digo a ustedes que yo tengo la esposa más hermosa, pregúntele a otro, ¿su esposa es más fea que la mía? ¿Sí o que no? Entonces cada uno decimos lo mismo. Entonces desde la parte en donde Jesús quiere que nos encarguemos de lo que nos corresponde a nosotros. No trate usted de querer cambiar al otro porque no es capaz, no tiene el poder para hacerlo, no le corresponde a usted.
haga lo suyo. Pero queremos cambiar el otro cuando no hemos hecho lo nuestro. ¿Cómo se dice? ¿Y cómo es? Y empezamos a jugar en esto. La semana pasada precisamente la pastora nos hablaba acerca de las promesas, ¿cierto? Lo que necesitamos hacer y nos entregó la estrategia de lo que necesitábamos hacer para poder que las promesas tuvieran cumplimiento en nuestra vida. Porque si Dios nos hace una promesa, tenemos que creer hasta morir en que vamos a ver el cumplimiento. Los discípulos murieron pensando que iban a volver a ver a Jesús. Pero eso fue lo que sembraron en todos los que llegamos después para que siguiéramos creyendo lo mismo. Entonces, veíamoslas a través de las promesas. Pero ¿qué tenemos que hacer para tener ese cumplimiento? Y no me mencione los puntos. Porque ese es el camino que tenemos que recorrer. Pero sí la esencia que es esperar en Dios. Esperar en Dios. Y por eso esa canción que dice que esperemos el tiempo de Dios, porque las promesas se van a cumplir. Él está peleando la batalla por nosotros. Él lo va a hacer hoy, mañana, pasado o dentro de no sé cuánto tiempo va a hacer. El profeta lo dijo. Aunque tardare tu respuesta, en ti esperaré, porque se va a cumplir. Entonces, mis amados, si usted y yo tenemos esa interpretación o esa buena interpretación, usted y yo vamos a esperar el tiempo de Dios. Pero si usted y yo no tenemos una buena interpretación, usted y yo hacemos como hizo Abraham. Que la esposa le dijo, vea, le cedo mi esclavo. Y él dijo, bueno, usted manda. Y después cuando se enojó, entonces Abraham dijo, pero usted ¿para qué me manda entonces? Entonces queremos nosotros ayudar a Dios para que se cumpla lo que Él me prometió a mí. Cuando Abraham entendió esto, que ya no era Abraham, sino Abraham, entonces él dice y pronuncia las palabras de quien prometió tiene el poder para cumplir. Quien prometió tiene los recursos para cumplir. Nosotros no nos debemos de quedar en nada, porque sea lo que sea que Dios haya prometido, Él va a proveer todo para hacerlo. Pero necesitamos tener una buena interpretación. Porque de lo contrario nos salimos del plan, de los propósitos de Dios y caminamos a nuestra manera. La escritura, acabamos de leer, dice que ese mensaje de Pedro se propagó. Pero la escritura nos da claridad de que Jesús no dijo lo que Pedro estaba diciendo que Jesús había dicho. Aunque Juan viviera hasta que el Señor regresara, eso no cambiaría en nada lo que Pedro tenía que hacer. Aunque su hermano sea sano o no sano, o su hermano sea prosperado o no prosperado, eso no va a cambiar nada lo que Dios te ha dicho a ti que tienes que hacer. Pero ¿qué nos encontramos haciendo? Y ahí es donde encontramos el problema del mundo. ¿En dónde radica el problema del mundo? Y se lo voy a decir de la siguiente manera. La niña quería jugar con el papá. Pa, juguemos, pa. Como siempre los papás se mantienen ocupados, o nos mantenemos ocupados. Ahora. Pero la niña insistía, pa, juguemos. Entonces el papá ve por allá un periódico con un mapa mundi y lo rasga en varios pedazos y le dice a la niña, ármelo, y cuando lo arme, jugamos. Él se fue y siguió haciendo lo que estaba haciendo. Oh, sorpresa, a los 5 minutos la niña llegó. Pa, vea.
Y él se ha sorprendido, le dice, ¿cómo lo hiciste? Detrás del mapa había un hombre. Cuando armé el hombre, el mundo se arregló. Ese es el problema. El hombre no está armado. Y eso es lo que radica en el mundo que tenemos hoy. Porque el hombre quiere hacer lo que quiere y no someterse a la responsabilidad para con Dios. Y estoy hablando del pueblo que nos hacemos llamar cristianos. Porque nosotros sabemos definir muy bien el evangelio, pero no tener una vida de evangelio. Entonces el conocimiento nos lleva a hablar muy bien de la palabra de Dios, pero la vida que llevamos no muestra que la palabra de Dios está en nosotros. Nos cuesta cumplir con las disciplinas espirituales. Porque tengo que madrugar, porque tengo que trabajar mucho, porque es que la necesidad, ¿quién me la va a cubrir? Por esto, por aquello, por esto. Un montón de cosas que siempre les he dicho, para usted es una excusa, para Dios lo es. Por eso el Señor dijo, y no se refería solamente al dinero, porque cuando Jesús estaba hablando de eso, no solamente hablaba de dinero, dijo, denle al César, pero denle a Dios lo que es de Dios, y no solamente hablaba del dinero. Pero nosotros, y digo los hombres, lo interpretamos por lo que más me duele. Ya van a pedir plata. Es que se habla sino de esto. Es que, pero la escritura, ¿quién la tiene? Todos. La pregunta que yo le hago es ¿por qué usted se deja enredar desde este lugar si usted tiene la escritura? Y es porque creemos, por la debilidad que tenemos, de nosotros no buscar lo que el que dice, lo que el que está aquí lo está diciendo de veritas. Y hay muchos malos intencionados. Y ahí es donde nosotros tenemos que tener cuidado de quién estamos recibiendo. Y entonces se va a decir, pero ¿cómo así el ungido, el siervo de Dios, ese se equivoca y esto? Porque no conocemos el corazón. Y el Señor nos dice, maldito el varón que confía en el hombre. Si fuera posible. O sea que hay algo que no va a dejar, pero depende de nosotros. Yo lo llevo a Romanos capítulo 8. ¿Quién nos podrá separar del amor de Dios? Y dice que nada, porque hace un anuncio o un listado de esto, de aquello, lo otro, tribulación, angustia, persecución, ángeles principados. No, somos nosotros los que podemos o los únicos que nos separamos del amor de Dios. Somos nosotros los que podemos dañar lo que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros. Entonces, no esperemos que el mundo se va a arreglar si usted no se arregla. Por eso el mensaje de la niña fue claro. Cuando arreglé al hombre, el mundo se armó. Y desde el principio esto es lo que Dios quiso hacer, porque Dios nos creó al hombre para vivir para siempre. Pero por causa del pecado, el Señor se fue quitando hasta llegar a decir 80 años era lo máximo. Y a veces ahí de ñapa vivimos un añito más, yo voy a vivir 100. De 100 con la unción de Abraham. Ya ustedes saben que mi esposa les dijo la semana pasada qué fue lo que hizo Abraham.
Iglesia, si queremos nosotros cambiar el cómo se dice y el cómo es, necesitamos estar en Cristo. Pero no estar de palabra, sino de acto. Por eso a mí cada día me sigue sorprendiendo más y cada día yo sé que lo voy a escuchar más. ¿Usted es cristiano? Amén. ¿Por qué no se congrega? No, pues yo no me aparto de Dios, yo oro. Esa no es la pregunta, no le están preguntando si usted ora o no. Pero usted sale con la justificación de que yo no soy malo porque no lo estoy haciendo. Y siempre nos vamos a colocar nosotros porque nos han enseñado a no mostrarnos débiles, a no mostrarnos vulnerables. Y como esto nos lo han enseñado, entonces yo tengo que mostrarle a usted la mejor cara. ¿Está triste? No, oiga, yo estoy más feliz. Porque nos da... somos imposibles en cuanto a mostrar o revelar lo que estamos viviendo. Yo les dije a ustedes que cuando yo trabajaba con un multinivel de productos de salud, yo no era capaz de hablar de los productos cuando yo estaba enfermo. Porque sentía temor de que me iban a decir, entonces, ¿por qué está enfermo? Cuando lo que se estaba vendiendo no era realmente la salud, sino el cómo cuidar la salud. Pero estamos en una cultura que no nos han enseñado a prevenir, sino a curar. Entonces, ¿para qué yo me voy a tomar una pastilla y no me duele la cabeza? No, yo espero que me duela y después me la tomo. Es como cuando las personas, yo siempre he preguntado y he hablado, le he dicho a mi esposa, ¿las personas que sufren migraña, el dolor les empieza suave o viene el batacazo de una? ¿Sí saben quién sufre migraña? ¿Suave o de una? ¿De las dos maneras? No, no le creo. Primero ve nubes, o sea que empieza a ver al Señor. Pero mira hasta dónde espera. Yo siempre me he preguntado eso. ¿Por qué necesitan el guarapazo para poder correr a? No deberíamos, pongámosle, mi esposa, yo ya le he dicho, ella se levanta y me dice, hoy no soy yo. Pero tuvimos que aprender eso. A que pudiéramos entender y comunicarnos, hoy no soy yo, hoy soy diferente. Yo no me acuesto a dormir en el día porque me conozco. Y sé que cuando me acuesto me levanto de mal genio. Entonces más bien no me acuesto. Puedo estar rendido o caído de sueño, pero no lo hago. Hoy me ocupo. Pero cuando me levanto tarde, me levanto como zombie. No me pierdo. ¿Qué le pasa? Y yo no sé dónde estoy. Entonces por eso yo hago lo que el Señor dice, acuéstese tarde, levántese temprano. Y por eso yo sigo diciendo que dormir es perder tiempo. Vamos a Lucas capítulo 14 para que sigamos. Y no nos salgamos de, ¿cómo se dice? ¿Y cómo es? Esta semana publicaba una foto en el estado del WhatsApp, no sé quiénes lo han visto, en donde hay como una piscina y dentro de la piscina está la jirafa. Y en el bordito de la piscina hay un mico o un simio o un mono, como usted lo quiera llamar. Y entonces el animalito le pregunta a la jirafa, ¿está hondo? Y la jirafa le decía, a mí me llega al cuello. ¿Se acuerda que cuando uno mete a piscina le dicen, ¿está hondo? Es que no, hasta aquí, ¿cierto? Eso dijo la jirafa. Entonces,
¿De qué manera lo estamos viendo nosotros? ¿De qué manera lo ve el otro? Que para mí es fácil, pero para el otro no. Entonces es por eso el ejemplo, lo que les preguntaba acerca de la migraña, porque para mí, no estoy diciendo que así sea, pero para mí es imposible que a usted le dé el dolor de cabeza, ¡bum!, de una, no. Yo, sin saber de medicina y nada, yo digo que eso empieza suavecito, suavecito, hasta que usted dice, apague la luz que no aguanto nada, ¿cierto? Diría yo, pero ustedes lo sienten, ustedes lo viven, entonces dicen, no, eso es de una, bueno, listo, ya, hay que creerle, ¿cierto? Pero entonces, ¿el Señor dónde nos quiere llevar? Y quiero que miremos precisamente esto, en Lucas 14, 26. Porque el Señor hace algo aquí que nosotros o el pueblo de Dios no hemos entendido. Y Él dice, verso 26, si alguien viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre, a su mujer e hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, y aún hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. 27, el que no carga su cruz me sigue, no puede ser mi discípulo. Entonces yo les podía preguntar a ustedes, a ver, ¿cuántos discípulos hay aquí? Y usted dice, no, yo no niego a mi esposa, niéguela y verá que mala. No, yo cómo voy a dejar a mi mamá, no, ¿qué? Pero realmente el Señor no está diciendo eso. Verso 33, así pues, cualquiera de ustedes que no renuncie a todas sus posesiones, no puede ser mi discípulo. Y aquí es donde viene la mala interpretación de muchos usando el pasaje del libro de los Hechos cuando Ananías y Zafira vendieron su casa para llevársela a los discípulos. Y eso muchos lo utilizan hoy para decirle a usted venda todo y tráigalo. Pero eso no es lo que quiere decir el mensaje. Y entonces como yo no estudio y yo no tengo la interpretación, entonces yo me como lo que me están dando y después dicen, es que allá me robaron. No, a usted le robaron cuando le sacan del bolsillo, pero cuando usted entrega no es robo. O a no ser que llame robo voluntario, ¿cierto? Yo me dejo robar, lleve. No, no sucede de esa manera. Porque no es como el Señor quiere entregarnos este texto. Él lo dice claramente, lo que quiere es que usted y yo le podamos entregar el control de todo, de nuestra esposa, de nuestros hijos, de nuestros padres, de nuestras posesiones. Cuando usted y yo le entregamos el control de todo, somos dignos de ser sus discípulos. Pero si no lo hacemos, entonces es donde el Señor dice, difícil va a ser que el rico entre en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque va a estar refugiado en su riqueza, si le pasó al joven, ¿cierto? Venda todo lo que tiene y sígame. ¿Y qué le pasó al joven? Se fue aburrido, ¿sí? O que oigan a este man que yo le voy a dar la plata a los que no trabajaron. Por eso nos dejamos engañar de los gobiernos que dicen igualdad para todos. El que tiene dos que le dé al que no tiene nada. Y entonces el que no tiene nada dice, aleluya, amén, vamos a patrocinar eso. Pero el que tiene dos no va a decir lo mismo. Entonces ahí que nos están enseñando una mala interpretación. Porque nos están diciendo que el esforzarse es malo, que es mejor ser vagos para que nos den. ¿Le estamos entregando el control a Dios de todo? Para que así podamos darnos cuenta cómo es y cómo se dice. En la vida, a menudo nos aferramos a la angustia que trae la incertidumbre de la mortalidad. ¿Sigue habiendo dentro del pueblo de Dios o quienes nos decimos ser pueblo de Dios que le temen a la muerte? Entonces nos aferramos a la angustia que trae la incertidumbre de morirnos el día de mañana. Sin embargo, no contemplamos
las palabras de nuestro Señor Jesucristo cuando nos enseña o nos dice que recordemos que nuestro viaje no termina aquí. La promesa de una vida eterna nos llena de esperanza y nos invita a vivir con propósito, con amor y con fe. Pero solo para que podamos abrazar el regalo del presente y podamos confiar en el hermoso y en el precioso plan que Dios tiene para cada uno de nosotros. Mientras usted y yo no nos deleitemos en el hoy, independientemente de lo que estemos viviendo, no vamos a ser capaz de tomar la promesa de una vida eterna. Porque usted está viviendo en el ya y no en el ahora. Que el ahora es la eternidad. Entonces, si nosotros no cambiamos esa mentalidad y seguimos preocupados por lo que aquí nos está sucediendo, una cosa es que te ocupes. Otra cosa es que te preocupes, porque en la preocupación no podemos hacer nada. En la ocupación podemos hacer mucho. Tenga presente, lo definitivo trasciende nuestra existencia temporal. Y lo definitivo, aunque no se vive hoy, se empieza a preparar desde hoy. ¿Queremos una vida eterna? Empiece a vivirlo hoy como si la tuvieses. Por eso dice la Escritura, pida a Dios creyendo de que Él te escucha. Pero empiece a vivir como si ya Dios te hubiera dado. Y no espere a tener para empezar a vivir. Cuando lo tenga todo, vea, voy a sembrar. Cuando lo tenga todo, voy a dar. Cuando lo tenga todo, voy a hacer. No, empiece ya. Para poder tenerlo todo. De lo contrario, no lo vas a tener. Es por eso que vemos a unos cristianos que uno dice, wow, pero esa persona cómo vive si mire tal cosa y lo otro y aquello. Porque saben y tienen el concepto de plenitud. Tienen el concepto de vida eterna. Tienen el concepto de que este mundo es temporal, que esto va a pasar y que lo que espera es una gloria mucho más pesada que la circunstancia del momento y que es eterna. Eso es lo que tú y yo necesitamos tener para poder saber cómo es y cómo se dice. Amén. Así que espere el tiempo de Dios. Amén. Y mientras espera el tiempo de Dios, haga como Él pide. Hágalo a su manera, a la manera de Dios y no a la tuya. ¿Es difícil? Sí. Jesús nunca nos engañó. Y Él dijo que el Hijo del Hombre no tenía dónde recostar la cabeza. Pero el Señor no quiso recostarla como Jacob en una piedra, no. Nos dijo, no es fácil. Pero también nos dijo, no es imposible. Y en ese punto es donde usted y yo tenemos que centrarnos. Por eso, mucho cuidado con lo que oímos y decimos. ¿Por qué el mensajero entrega el sobre sellado? ¿Por qué el domiciliario entrega el domicilio sellado? Porque si no le comen la carne, ¿sí o qué? Porque si el domiciliario o el mensajero ve lo que hay adentro, puede no llegar. O puede distorsionarse lo que llega del mensaje. Por eso va sellado. Por eso la palabra del Señor está sellada. Y los sellos se están rompiendo. Y se están rompiendo con la finalidad
de que nosotros que decimos ser su pueblo podamos saber hacia dónde vamos a caminar. Para que cuando llegue el día, como decía la hermana Amanda ahora, aún hasta los elegidos podrán ser engañados. Usted y yo permanezcamos firmes. Si no, vamos a ser engañados. Porque vamos a correr detrás del milagro y no del que hace milagros. Vamos a correr detrás del que da la prosperidad, pero no del que es dueño de la prosperidad. Por eso el Señor dice, cuidado cuando digan allí está Cristo, no vaya. Oh, iglesia, si hoy no nos preparamos, va a ser muy difícil en el día malo que podamos permanecer si nuestro oído no ha sido preparado en lo que escuchamos, pero si nuestra boca no ha sido preparada en lo que decimos. Amén. Padre, damos gracias a ti, Dios Todopoderoso. Tu palabra es clara, pero somos nosotros, Señor, quien la complicamos. Por favor, Señor, cada día te lo voy a pedir, Señor. Haznos sensibles. Si en nuestros ojos todavía hay vendas que nos enceguecen, quítalas. Déjanos ver con claridad el camino que has preparado para cada uno. Si nuestros oídos, Señor, todavía no son agudos, por favor, agudiza. Para que podamos escuchar tu voz hasta en el soplo más apacible. Si nuestro corazón no ha sido sensibilizado, Señor, te rogamos, sensibilízalo. Para que podamos sentir, Señor, tu presencia. Y podamos saber, Señor, hacia dónde nos diriges. Solo así vamos a poder conseguirlo. Por eso te pedimos, no nos dejes hacer nada o que nosotros no hagamos nada si tú no estás con nosotros. Tu siervo lo dijo, no nos saques si no has de ir con nosotros. Que nosotros podamos decir, Señor, pero esto lo vamos a entender cuando vamos al secreto. Esto lo vamos a entender cuando, Señor, aquellas disciplinas espirituales las vivimos. No porque nos toca, sino porque estamos apasionados en hacerlo. Hoy te pedimos, ayúdanos, para que desde lo secreto, desde ese lugar en donde podemos ser nosotros mismos, sin temor a nada, porque tú no nos juzgas, porque tú nos señalas. Desde ese lugar, Señor, seremos y entenderemos y miraremos el camino que tú mismo has transitado y que quieres que nosotros podamos transitar. Lo demás, tú mismo lo dices, que es añadidura. Ayúdanos, Señor, a vivir por ti, porque las añadiduras ya las tenemos. A ti damos gloria y damos honra en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y usted dice, iglesia, déselo fuerte si ha creído que el Señor habló.